Buenas tardes, Josely. Muchas gracias por estar acompañándonos en el marco del cuarto Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades. Es un honor tenerte con nosotros en Tandil, en Argentina. Así que vamos a comenzar con esta especie de entrevista que vamos a tener. Antes de comenzar sobre los temas que realmente nos convocan, cómo estás llegando desde Brasil y cómo esta noticia que nos ha emocionado mucho a los latinoamericanos, latinoamericanas y latinoamericanes con el Lula libre, quisiéramos preguntarte antes de comenzar cómo lo vivieron y qué es lo que esperan, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, Diana. Tengo mucho gusto de estar aquí con vosotros de Argentina porque tenemos muchos en común. El Lula libre, estamos a casi más de un año, sí, más de un año que tenemos la expectativa que Lula se quedase libre. Pero las fuerzas que hoy están en el gobierno de Brasil son fuerzas de extrema derecha y que tienen como presupuesto combatir toda la diferencia. No hay posibilidad de diálogo. Las minorías todas están como que siendo muy perjudicadas. ¿Qué pasa? Que todas las políticas neoliberales están muy aceleradas en un año de gobierno de Jair Bolsonaro. Tenemos muchos cambios en todos los campos de conquistas que tuvimos en décadas anteriores. Y ahora Lula libre, creemos que es un paso importante, pero tenemos una conjuntura donde el sistema judiciario con el gobierno ejecutivo tiene muchas alianzas muy poderosas. Entonces yo creo que no nos dejarán de esta forma como estamos. Lula está preparado para pelear y creo que Lula quizá consiga hacer alianzas populares para impedir que vuelva al cárcel. Creo que para Brasil, las fuerzas populares que estaban en 12 años de gobierno de Partido de los Trabajadores, las fuerzas populares estaban muy calmas porque ellos tenían la posibilidad de diálogo con el gobierno. Y ahora todos los canales de diálogo están cerrados. No tenemos posibilidad de tener avances en la área de género, en la área de sexualidad, y tampoco en la economía solidaria o la economía que vise el bienestar de las camadas más populares. La universidad hoy es el foco más importante de combate porque la gente que está en la universidad es muy inquieta, hace muchas críticas al gobierno actual, por tanto nosotros estamos sufriendo mucho de lo poder de este gobierno que nos impide de todas las formas. Para se tener una idea, lo investimento que se hacía en las universidades en Brasil hoy es 30% de todos los investimentos que se hacían año pasado. Estamos sin recursos económicos para investigación. Y la idea de este gobierno es caminar para un sistema de privatización de lo ensino superior. Y a pesar de este panorama que nos estás comentando,
te entregaron en el mes de septiembre un premio muy importante en Brasil, que es el premio a la geógrafa destacada y que lo hizo la Asociación Nacional de Investigación de Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos leer esta situación? Por un lado, Bolsonaro achicando los presupuestos para investigación y demás, sabiendo de la no respuesta frente a las cuestiones de género, sexualidades y demás, y a su vez este gran reconocimiento a todo tu trabajo y a la lucha cotidiana. ¿Cómo lo explicaríamos? Pues yo creo que cuando estamos en peligro, nos juntamos, y lo que pasaba es que cuando la geografía brasileña estaba como que en la oposición, los estudios de género y sexualidad, esto duró mucho tiempo porque la geografía era una ciencia que no estaba preparada para trabajar con los sujetos concretos. Trabajaba con la idea de los grandes agentes que modificaban los espacios. Entonces, la resistencia interna fue muy grande para esta nueva interpretación de que el espacio geográfico él se construye a partir de sujetos concretos en su cotidiano y con las marcas corporales que cada uno tiene. Entonces, cuando el gobierno Bolsonaro se puso con una violencia extrema para los investigadores de género y sexualidad, creo que la comunidad universitaria se sensibilizó con toda la violencia que estaban haciendo contra los investigadores de género. Entonces, yo creo que cuando lo enemigo es más grande, las personas se unen. Y creo que esto es también una respuesta a esta coyuntura. Y la geografía brasileña siempre tuvo un papel muy combativo a todas las injusticias. Por tanto, creo que las instituciones se quedaron enojadas también con lo que pasaba con los investigadores de género, que estaban muy atacados. Entonces, creo que la lideranza de las mujeres en Brasil, creo que la principal resistencia en el periodo de las elecciones en Brasil fue el movimiento El No. Este movimiento ultrapasó las diferencias de clase, de raza, y las mujeres estaban todas en la calle con estos carteles diciendo el no. Porque entre las mujeres, Bolsonaro tenía 78% de rechazo. Entonces, las mujeres fueron los principales elementos de esta resistencia contra el fascismo y la extrema derecha. Entonces, creo que las dos cosas, la ascensión de las mujeres como muy combativas, por un lado, y por otro, las instituciones geográficas se solidarizaron con lo que pasaban los investigadores. Inmediatamente se me viene el nombre de Marielle Franco, sí, ¿no? Cuando sí. Estamos haciendo este análisis. Y bueno, lo que ha pasado en los últimos días también, que sabemos de alguna manera de la responsabilidad del gobierno en lo que sería la muerte de Marielle Franco. ¿Qué nos podés decir contarnos un poquito, lo último? Lo que pasa es que este gobierno fue una sorpresa para
toda la población brasileña, que él no estaba como muy fuerte en el inicio de las elecciones de Brasil, pero se alió a los pastores evangélicos que están en la periferia y se utilizaron de estrategias muy fuertes de enviar mensajes fake news por WhatsApp, porque un de los hijos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, tuvo una alianza con los mismos que hicieron las estrategias de campaña de Donald Trump, con el dominio de las redes sociales, con robots que fueron pagos para disparar todas las noticias falsas. Entonces se estableció una hegemonía de esta idea de que la izquierda era lo demonio. Se asociaba todas las personas de izquierda a lo malo. Por tanto, la violencia creció mucho contra las personas de izquierda con la idea de extirpar el mal. Y Marielle Franco es una mujer negra, una mujer feminista y lesbiana. Entonces, Marielle Franco es una persona que congrega todo que estaba lo odio que este gobierno implantó en las personas. Y el gobierno de Bolsonaro, con alianza a los pastores evangélicos en la periferia, aliado al que se llama en Brasil las milicias, que son aquellos policiales que se alían al tráfico de drogas o que prometen la protección como una mafia a los pequeños comerciantes de áreas de periferia. Son personas que están todas ligadas a este asesinato, ¿sabes? Porque la milicia, que ya está casi que comprobado que uno de los mandantes del crimen era un ex policial que hacía parte de la mafia, que por coincidencia vive en el mismo condominio que el presidente de la República de Brasil. Entonces creo que es una conjuntura muy complicada que se pone en Brasil con una alianza entre una religión con tráfico de drogas y ahora con esa hegemonía de una ideología de extrema derecha. Josely, tengo que comenzar a plantearte de alguna manera todo este debate de la geografía feminista y pensar un poco en las cuestiones epistemológicas que nos han reunido en América Latina. Y pensé como en algunos conceptos como para preguntarte con cuál de ellos te llevas mejor. Como por ejemplo, posmodernidad, poscolonialidad, descolonialidad del pensamiento, ¿sí? ¿Con cuál de ellos podríamos estar haciendo una geografía de género, una geografía feminista que podamos debatir y construir desde acá? Pues, yo trabajo con género y geografía hace 20 años. Y claro que yo también he cambiado la idea que yo tenía de género desde el comienzo de la carrera hasta hoy. Puedo te decir que yo no soy la misma cuando comencé los estudios de género. Soy hoy otra persona. Entonces, hoy, la Josely de hoy piensa que nosotras de América Latina tenemos un feminismo más solidario. ¿Por qué? Mira que nuestro lema es ni una a menos.
Ni una menos. Entonces, es diferente de Me Too, que lo lema de Norteamérica con la cuestión de los asedios, de los acosos, todos aquellos acosos de Hollywood. Empezó con las actrices muy famosas que empezaron a decir lo que le ocurría, los acosos que pasaban, todas las violencias de género, con el lema Me Too. Esto es una suma individual, pero no es una red de solidaridad. Y nosotras no. Nosotras cuando pensamos en el movimiento feminista, pensamos ni una menos. Esto tiene otro significado de Me Too, porque Me Too es yo también, pero en nosotras, no. La América Latina no, ni una menos es porque para nosotras lo colectivo, la política colectiva es más importante. Y creo que esto tiene una raíz de nuestra ancestralidad que está aliado con la cultura indígena y con la cultura afro, que vive en grandes comunidades, donde se siente la interdependencia que tenemos uno de los otros, que estamos todos ligados. Por tanto, para mí la idea de la decolonialidad es fundamental para que en lo futuro podamos tener un conocimiento y una forma de pensar nuestras sociedades de una forma muy diferente de lo que nos impusieron en América Latina, con un conocimiento que parte de una otra realidad histórica que es la realidad europea. Yo me quedo pensando en esa obra tuya de geografías subversivas, que fue una de las más provocadoras que conocemos en el contexto de América Latina. Y entonces entiendo lo de la decolonialidad y demás, pero creo que el planteo de geografías subversivas merece un argumento sólido, ¿no? Pero que nos puedas explicar qué te llevó a plantear ese título, ¿no? De geografías subversivas, o lo que planteaste más adelante, que serían las geografías malditas. Entonces, las malditas, sí. Entonces, sí, porque yo soy feminista y como feminista siempre tenemos que desestabilizar los poderes, ¿no? Entonces, la idea de la subversión, porque nosotros estamos siempre en lo lado de los oprimidos y de los más vulnerables. No tenemos el poder de enfrentamiento bélico o un enfrentamiento cara a cara. Entonces, ¿qué hacemos? Pequeños terrorismos, como plantear ideas, como tener una clase diferenciada, como hacer acciones que cambien las cosas de abajo, desde abajo, porque no tenemos el poder en las manos. Entonces, la idea de subversión es de tener los tensionamientos, hacer muchos tensionamientos para desestabilizar esta estructura de poder. Que la idea que la geografía tenía como una idea hegemónica de que el espacio se cambiaba por la acción de agentes abstractos, era para nosotras mujeres y personas de color que no había un sujeto que se personificaba de forma concreta. Entonces, la subversión, la idea era que vamos a minar
as estruturas, ¿sabes? Porque não temos a força de enfrentá-los. E Malditas, este livro fora um projeto epistemológico, pero eu pensava que nunca este projeto poderia ser, sabe, visibilizado na academia, porque este projeto é sobre travestis e pessoas trans. E um dia estava em la ONG que eu trabalho com o movimento de direitos humanos LGBT, e um dia uma das chicas me dijo, de las travestis com que eu trabalho, me dijo, sabes que nosotras vivemos la vida e nosotras não marcamos o espaço. E incluso quando morimos, não temos o nome que escogemos para viver reconhecido. Isto me emocionou, me quedei pensativa e les propus escrever um livro para registrar estas histórias que nadie se importa. Então, o livro é uma ideia de que cada pessoa tem uma geografia, tem uma história que se desenvolve espacialmente, vive em alguns sítios e que tinha como ter registro histórico desta existência. Então, gravamos as histórias de vida. Então, temos os primeiros capítulos deste livro são de mulheres trans e travestis que não têm escolaridade, que são mulheres que trabalham em la calle com serviços sexuais. Pero agora é muito interessante porque os outros capítulos são acadêmicos, em lo mesmo livro, incluso com autores internacionais muito reconhecidos, como Linda Johnston, por exemplo, Robin Longhurst, estão todas lá nesta obra, mas não em primeiro plano. Em primeiro plano estão as travestis, mas quando outras pessoas vão a fazer a cita, põem a referência das travestis. E agora é muito interessante porque a academia le cita como um autor. Isto foi muito interessante porque este livro acabou que subvertiu esta lógica da subversão. Invertiu a lógica do poder da academia ditar ou dizer o que é a geografia de cada um de nós outros. Elas agora tiveram a liberdade de ser como vivem as geografias transexuais e as travestilidades. Todos estamos muito contentes com este livro. E depois, na conferência de Geografia e Sexualidade que houve em Lisboa, este livro foi muito bem reconhecido como uma prática de aliança entre movimentos sociais e academia. Porque a academia, quando se acerca de los movimentos sociales, hace una especie de investigación como que canibal, ¿sabes? Caníbal, sí. Y ahora muchas personas están a cuestionar nuestros métodos de nos apropriarmos de conhecimentos que não são nossos, transformar em livros e artículos, se quedar com todos os lucros, com todo o capital que representa uma mercadoria, como é, porque um artículo é uma mercadoria hoje, no sistema de capital, as grandes editoras
do mundo hoje cobram $40 para mirar um artículo em um periódico inglês, por exemplo. Então, esta obra é como uma concretização de uma subversão epistemológica, porque estamos tratando de conhecimentos que vêm de sítios distintos, pero adquieren o mesmo status de conhecimento. Esto ha sido para la academia, esto lo hemos conversado, tratando de revisar estos sistemas que son los parámetros métricos con que nos miden y nos evalúan todo el tiempo. Y de repente esa apropiación del conocimiento a partir de nuestras unidades de análisis, que son sujetos, sujetas, ¿sí? Esto es lo que lleva al cuestionamiento. Y creo que ese aporte ha sido revelador para las ciencias sociales y este aporte que nos has brindado, ¿no? También yo pensaba en ese concepto que está como de pasada, que es la pluriversalidad del cuerpo, las corporalidades y las sexualidades, y cómo también las espacialidades se construyen a partir de esas corporalidades. Sí. A ver. Pues trabajando en la ONG, porque yo puedo decir que mucho más que tengo de aprendizado es con la relación que tengo en lo cotidiano. Entonces, había algo que ellas tenían muy claro, que era, no hay una ley explícita, escrita, diciendo, acá en ese espacio de la universidad las travestis no pueden pasar. No está escrito, pero cuando intentan adentrar en ciertos espacios, hay toda especie de señales, unos más explícitos y otros no. Entonces, ellas sufren estas acciones, esses espaços são interditados para eles. Então, mapeamos muitos deles a partir da vivência que elas têm do espaço urbano. Então, o primeiro, espaço interditado, a existência de pessoas trans é a escola. 100% delas tinha como primeiro espaço fóbico e de recuerdos muito fortes a escola. Depois, a casa de los padres. Mira que são dois espaços que para nós trazem muito buenos recuerdos, que é a infância e estar em la escola. E depois, a igreja, las instituições de justiça, de saúde, e, por último, os espaços de lazer, de ócio. Então, o que passa é que a escola, los hospitales, las delegacias de policía, todos son espacios de vivencia ciudadana, de construcciones de una persona, de una ciudadanía. Ellas no tienen, son rechazadas de esos espacios. Entonces, lo que le queda es la calle, estar en la calle. E o mais interessante é que Brasil é o país com índices de assassinatos mais expressivos do mundo, mas também é o país que mais acessa os sites pornográficos de travestis e transexuais. Então, o que há de lado, desprezo muito grande, muito forte, e de outro o desejo.
Entonces, la vivencia espacial también se cambia porque son muy deseadas en lo espacio de la prostitución, pero no en otros espacios. Cuando hablábamos de las travestis y también transexuales y demás, siempre estamos pensando en esos cuerpos que son transgresores y también en esa ininteligibilidad que marcaste en alguno de tus artículos y que fue muy tratado el tema a partir de estas ideas. A mí me gustaría que nos expliques un poco cómo es esta cuestión de la ciudad, los cuerpos transgresores, la espacialidad y también después, o si lo podemos unir, cómo llevaste adelante ese trabajo de campo con las travestis que iniciaste en Brasil y que continuó hasta España. Pues la idea de espacio geográfico, las personas siempre que piensan en geografía, piensan en los ríos, en la idea de la geografía que le enseñaron en la escuela. Pero si nosotros pensamos que la geografía está en nuestra vida todos los días, porque si tenemos cuerpo ocupa un espacio, la vida es espacial. La vida es espacial, pero no nos damos cuenta de esto. Entonces la ciudad va a tener los trazos de los roles de género que tenemos en la sociedad. Los espacios, nosotros sabemos que las mujeres no pueden estar en la calle después de cierta hora de la noche. Nosotros sabemos que ciertos espacios de la ciudad son prohibidos para las mujeres y son permitidos para los hombres. Entonces, todo esto es algo que podemos pensar que si esto ocurre para hombres y mujeres, imagínate para aquellas personas que transgreden esos roles que son definidos, que son las travestis. A ellas los espacios se cierran. Son interditados que se pueda accesar. Y la ciudad solo les permite los espacios de la prostitución. Entonces, ellas no están como que pasivas a este poder de querer exterminarlas, porque esto que nuestra sociedad hace, no le dan oportunidad a la escuela, no le dan oportunidad de trabajo, y le pone en situación de extrema vulnerabilidad. O sea, nosotras le direccionamos la muerte. Entonces, ellas luchan. Y una de las formas de lucha es intentar la vida en otro país, que los ingresos son mejores, para un día poder volver a Brasil y tener una expectativa de vida mayor, porque en Brasil hoy la expectativa de vida de una travesti que trabaja en la calle es de 35 años. Entonces la población de Brasil tiene una expectativa de vida de 74.9. Entonces nosotros creamos esta necropolítica para determinadas personas en Brasil y ahora se queda muy peor. Para estos grupos, que son grupos que están muy amenazados con las políticas que empezaron ahora, Brasil hoy está alineado con países como Arabia Saudita, en los órganos internacionales como la ONU, por ejemplo, los representantes del gobierno brasileño están haciendo toda la política alineada con Arabia Saudita. Imagínate
cómo están las políticas de género y sexualidades en Brasil, con este alineamiento con países que tienen muchas restricciones a las libertades sexuales, ¿no? ¿Y cómo podríamos pensar la teoría queer dentro de la geografía y dentro de estas cuestiones de las espacialidades, cuando pensamos también en esa teoría transexual, ¿no? Sí. Entonces, estamos construyendo teoría y nos propusiste un concepto que se define como desobediencias epistemológicas, que también lleva a estas nuevas metodologías feministas. Entonces, yo quería preguntarte por la teoría queer y también por las interseccionalidades de Crenshaw o alguna de las otras autoras, Valentine, sí, que podríamos como repensar estas teorías y ver cómo la geografía puede dar respuesta, y es más, tiene mucha respuesta para dar. Sí, claro. La geografía es muy rica, porque como yo le dijo, nosotros vivimos espacialmente, si no, incluso cuando estamos muertos, estamos en un cementerio que es un espacio, ¿no? Lo que pasa es que la geografía, la tradición de la geografía es siempre analizar lo espacio a partir de la materialidad, porque tenemos una tradición epistemológica y metodológica de mirar con los ojos que aquello que nos es visible, conseguimos registrar y analizar, pero hay muchas cosas como prácticas como formas de relación que no son así tan materiales. En general, estas prácticas son desarrolladas por grupos que no tienen fuerza política para imprimir su marca en el espacio. Un ejemplo sería la idea de un espacio relacional a partir de la idea de relaciones homosexuales en un baño, por ejemplo. No sé, acá en Argentina, pero en Brasil, nosotros tenemos los espacios de los baños separados para los hombres y mujeres, que son a partir de la forma de la genitalia, ¿sí? Pero en los espacios de shopping center, ¿sabes shopping center? Sí, supermercado, shopping center. Estos espacios son los espacios que hay los encuentros homoeróticos de los hombres homosexuales, de hombres gays. Entonces, mira, si yo voy apenas a mirar lo poder, la forma material está separado, las mujeres acá y los hombres acá. Pero justo este espacio generificado, heteronormativo, que posibilita las relaciones que se pasan en los bañeros masculinos. Entonces, estas relaciones son desconstructoras de la orden heterosexual de lo bañero masculino. Entonces, nosotros tenemos que tener la atención para también entender que el espacio también se hace de las relaciones inmateriales y que se desfacen. Sí, se deconstruyen. Sí, sí. Entonces, esta es la idea que la geografía intenta, la geografía de las sexualidades, de la geografía de género, que está muy fundamentada en la teoría de la performatividad de Judith Butler, que piensa lo espacio para allá de una materialidad, de poder ser leído y construido apenas a partir de la materialidad, aquello que yo puedo ver. Y lo queer está
justo alineado con esta posibilidad de mirar las experiencias de las personas más vulnerables, porque donde hay poder, hay resistencia. Y cómo esta resistencia se está organizando de una forma sutil, y por tanto tenemos que mirar los entremedios, y no aquello que está muy evidente para nosotros, como siempre fuera la tradición geográfica. ¿Y las interseccionalidades como esos caminos de opresión? Sí, porque sabes que hay incluso mujeres feministas que son racistas, ¿no? Entonces, cuando nos pensamos en género, tenemos que pensar qué mujer es esta y cómo se interseccionan las otras identidades. Entonces, no hay cómo pensarmos lo género en separado de la clase, de la color, de la sexualidad. El concepto de interseccionalidad es muy importante para nosotros de Latinoamérica, porque tenemos una gran cantidad de población no blanca y que sufre de una forma muy expresiva el racismo. Y nosotros que tenemos la color de la piel blanca no sabemos cómo es esta experiencia de vivir el racismo. Por tanto, tenemos que contemplar los seres humanos en sus relaciones espaciales a partir de una multiplicidad de elementos, como los géneros, sí, pero interceptado pela raza, pela clase, porque no estamos hablando apenas de un feminismo con un empoderamiento de todas las mujeres, porque sí tenemos muchas mujeres empoderadas ya. O que estamos diciendo es que necesitamos un empoderamiento de las clases populares, de las personas que tienen la vida toda una herencia que sufren por racismo. Sí, me parece que en los trabajos donde estamos con los sujetos es donde realmente podemos comprobar todas estas cuestiones. Y bueno, tu trabajo de campo siempre ha sido muy consultado y lo hemos consultado todo el tiempo, pero sí también nos lleva a repensar esto de las desobediencias epistemológicas. Y acá tengo en la memoria dos grandes autores latinoamericanos y brasileños que quiero darte los dos nombres y quiero que me digas al menos unas palabras sobre ellos. Milton Santos es uno y Roberto Lobato Correa es el otro, que justamente son dos hombres, ¿no?, frente a todo el trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica. Y bueno, ese sería el desafío, la provocación de esta reunión entre nosotras. Milton Santos por un lado, Roberto Lobato Correa por el otro. Pues son dos grandes geógrafos a quien yo tengo mucha admiración, les debo mucho a toda mi formación como intelectual, como geógrafa brasileña, incluso porque Roberto Lobato Correa fue muy importante como director de mi maestría, mi tesis de maestría y de doctorado. Entonces, yo aprendí con estos intelectuales, con Milton Santos, yo aprendí que cuando él veio de Francia, estaba muy preocupado de construir una geografía latinoamericana y brasileña. Y me dijo que los conceptos no son las reglas que podemos aplicar en todos los espacios y que tenemos que, a partir de lo que él llamaba el tercer mundo,
en los idos de final de los años 80. En los años 80 estaba desarrollando la teoría del geógrafo del tercer mundo. Discutindo la pobreza, cómo la sociedad de Brasil era desigual. Entonces, me enseñó que los conceptos no pueden ser apenas aplicados de un espacio para otro, mas tienen que tener una construcción en el proceso de investigación. Eso fue muy importante para yo pensar en la subversión, ¿sí? Porque yo tenía que subvertir a Milton Santos. Pero nada más ni nada menos. Mas él me enseñó a subversión. ¿Sí? Él estaba muy de acuerdo. Como un padre que enseña a los niños que tienen que tener una coraje de negarlos. Sí. De Roberto Lobato Correa, me acuerdo que yo estaba desarrollando la tesis de doctorado, entonces le dijo que estábamos tomando un café y yo le dijo que tenía muchas ganas de trabajar con género, pero con miedo. Entonces me miró y me dijo, ¿por qué? Entonces le expliqué que yo trabajaba con planeamiento urbano y las mujeres cuando estaban en los barrios, las mujeres tenían una vivencia espacial diferente de los hombres, que esta era una percepción mía. Entonces me escuchaba y después me dijo, sí, pues tienes que hacer esto. Entonces le pregunté, sí, pero ¿por dónde empiezo en Brasil? ¿A quién debo leer? Entonces me dijo, mira, la ciencia se hace de aquello que no está hecho. Por tanto, voy a trabajar. No te olvides que Lobato Correa nos presentó. Ay, sí. Sí. Entonces, yo soy muy agradecida por conocerte, Diana, porque tú eres una gran inspiración para nosotros en Brasil. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias y te agradecemos enormemente estas palabras, enormemente el recuerdo de Roberto Lobato Correa que nos presentó y nos hizo conocer y que hemos seguido construyendo juntas. Así que un enorme, enorme placer de recibirte en Argentina y sobre todo en Tandil. Yo estoy muy emocionada. Gracias. Gracias a vos.